Que el Señor le bendiga en este día, mi hermano, jueves 8 de junio. Este, Continuamos avanzando en esta carta de Pablo a Filemón. Y ahora sí ya entramos en la intercesión por Onésimo. Y bueno, vamos a destacar ya este párrafo desde el verso 8 hasta el verso 14, donde dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Oiga, me llama poderosamente la atención en esta intercesión que hace Pablo por Onésimo. Se destaca la humildad, la humildad del apóstol, que en realidad no da órdenes, sino ahora hace un ruego, un ruego. Y vamos a orar al Señor, pidiendo que Él sea el que nos ayude ya a comprender y a poder extraer lo valioso de este párrafo que vamos avanzando en la carta de Pablo a Filemón. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Rey y Señor de nuestras vidas. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de usted con humildad para pedir que usted nos santifique por completo, nos perdone nuestras fallas. Oramos, Señor, pidiendo que usted ministre nuestras vidas, nuestros corazones. Y ponemos delante de usted las necesidades, Señor, urgentes que sabemos eh, de lo que está pasando, Señor, en nuestro país, con los niños, por toda esta gripe, estos virus, Señor, que está pasando. Pido, Señor, por los que están viviendo situaciones difíciles, Señor. Pido por Florencia, la hija de Arturo y de Millicent, para que usted haga un milagro allí, como hasta ahora lo va haciendo. Lo mismo, Señor, por el hijo de Enrique y de Connie. Y ruego, Señor, por Gaspar, y ruego que usted también allí ponga su mano de misericordia. Sé que el tiempo es difícil, sé que él está en un estado de gravedad, Señor, pero usted es el único que puede hacer la diferencia. Yo ruego, Señor, que en su voluntad usted visite. Y a cada uno de los enfermos y de los que están pasando situaciones, hay familias que están con gripe. Y yo pido que usted, Señor, haga misericordia y extienda su mano de amor, de bondad. Le doy gracias, Señor. Y sé que usted cumple el propósito sobre cada uno. Y que usted, Señor, en su obra, ministre nuestras vidas y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Hermano, bueno, continuamos en esta carta de Pablo a Filemón. Y ahora en el verso 8 comienza, como le decía al principio, esta intercesión. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, la Dios habla hoy, dice, por eso, aunque en nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer. Fíjense, tengo derecho a ordenarte. Pero sabe, Pablo es tan cuidadoso, ¿ya? Al entrar y comenzar esta intercesión por el esclavo que se escapó de la casa de Filemón. Recuerde que es la figura. Filemón en su casa tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, el cual se escapó. Y no solo se escapó, y algo más ahí le robó también.
Así que Pablo ahora empieza a rogar, ¿ya? Pero no le da órdenes a Filemón, sino que le ruega. Y este ordenar autoritariamente podría haberlo hecho, porque, ¿sabe? Pablo sabía que podía hacer eso, mandarle, en virtud de la obligación a la obediencia a la cual estaba Filemón para con Pablo. ¿Y por qué uno diría esto y por qué tenía que obedecer? Oiga, la palabra del Señor a nosotros nos instruye que debemos ser obedientes. Y más aún, entendiendo que Pablo era el padre espiritual, al decir esto le digo porque seguramente él fue el que le llevó el evangelio a Filemón y ahora le llevó el evangelio a Onésimo. Así que él podría dar la orden y en el Señor y Filemón debía obedecer, pero no hace eso, no hace eso. Recuerde que Pablo siempre enseñó que uno debía obedecer en el Señor, obedecer en el Señor. Entonces, una de las cosas que nos cuesta en realidad a veces a nosotros, bueno, desde niño, más siendo adolescente, después cuando joven, después cuando adulto, igual, siempre el obedecer nos cuesta. Por eso Pablo mandaba: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, cuando habla en el Señor, también en el trabajo debemos obedecer. Y esto también aparece en las Escrituras. Ahí Pablo también habla de la obediencia aún de los esclavos a los amos. Todo eso. ¿Por qué? Porque si hay un camino que Jesucristo nos dejó, es el camino de la obediencia, donde Él obedeció en todo, hermano, obedeció en todo. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Obviamente que hay órdenes que a lo mejor van en contra de la palabra del Señor, y ahí, y solo ahí, hermano, solo ahí, cuando hay una orden que va en contra de la palabra del Señor, ahí y solo ahí usted puede ahí sopesar y poner a Cristo delante de las cosas que el hombre a veces quiere hacer, que van en contra del propósito de Dios. Pero en lo demás, hermano, debemos obedecer, y más aún entendiendo que nosotros somos testimonio de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Así que Pablo podía darle la orden a Filemón y decirle: te ordeno que lo recibas. Pero no, sencillamente él habla sobre el ruego, te ruego que así lo hagas, te ruego que así lo hagas. Así que, hermano, partimos con esta solicitud, ¿ya? Con este ruego. Y en el verso 9 dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Sabe? En esto nosotros tenemos que entender, siempre la obediencia debe estar delante de nosotros. Estaba mirando ahí en el verso 5 de Efesios 6:5, lamentablemente no lo anoté allí. Efesios 6:5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Fíjese. Y aquí le dirá: pero bueno, esto es los amos, esto era la esclavitud. Pablo está llevando esta situación de la esclavitud a un orden. Ya más adelante vamos a ver por qué él no hace una protesta en contra de la esclavitud, ¿ya? Pero aquí le dice a los siervos: obedeced, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Oiga, nuestra forma de hacer las cosas debe ser como que lo hacemos para el Señor, no para el supervisor, no para el jefe, no para el gerente, no para el dueño de la empresa. Nosotros debemos servir al Señor que está con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque nos dice que debemos servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Ahora, ¿cómo es su servicio al Señor? Hermano, ahora saliéndonos del trabajo, en la iglesia, ¿cómo es su servicio al Señor? Porque Pablo dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, siempre debe estar en nosotros esta
este reflejo de obediencia instantáneo. Obedeced. Y ahora cuando en el verso 9 le dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, siendo como soy. La NTV dice, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo. ¿Se da cuenta? Hace un ruego por amor. El fundador de tantas iglesias, el apóstol de Cristo, le está hablando el padre a su hijo en la fe. El anciano, a esto se refiere a una persona digna de respeto, ¿ya? Y ahora dice, prisionero de Cristo. Todo esto está hablando de lo que él es, un hijo de Dios. Entonces, le está poniendo el énfasis en el amor. Esto hazlo por amor, no por obligación. No lo hagas por agradarme a mí. Hazlo para agradar al Señor y no a los hombres. Recuerde, siempre lo que haga, hágalo para agradar al Señor y no a las personas. ¿Sabe por qué? Tristemente nunca podrá agradar a todas las personas, porque siempre alguien encontrará un defecto, algo que está mal. Por eso en el 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, a quien engendré en mis prisiones. La traducción lenguaje actual, hablando de esto, dice, te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Aquí especifica y enfatiza por quien solicita todo el favor. Después de presentar allí sus cartas, menciona al que tenía muy mala fama. Aquí menciona a Onésimo. ¿Sabe? Y Onésimo significa útil o provechoso. Eso significa Onésimo. Útil o provechoso. Y en el 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Oiga, aunque el nombre Onésimo significa útil, el pasado de Onésimo lo condenaba a hacer todo lo contrario de lo que significaba su nombre. Si su nombre era útil, ahora él había sido un hombre inútil. Inútil. Pero el mayor problema de Onésimo era que no tenía a Cristo en su corazón. Por eso la Dios habla hoy, dice, en otro tiempo Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. ¿Sabe? No solo fue inútil como esclavo, sino fue dañino, ya que había perjudicado a su amo en algo material también. Así que ahora Onésimo se ha convertido a Cristo. Y si antes fue inútil, ahora cuando se convierte al Señor pasa a ser un hombre útil. Y aquí es donde se debe resaltar la conversión de Onésimo. ¿Por qué? Porque en 2 de Corintios 5:17 Pablo habla de esto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que si Onésimo fue inútil, ahora en Cristo es útil, porque Cristo cambia la vida, hermano, y esto quiero recalcarlo y resaltarlo. La conversión, el cambio de vida, es algo que todos nosotros debemos tener. No hay nadie, hermano, nadie en el cielo que va a llegar diciendo, no, yo siempre fui igual, nunca cambié, porque yo nací así y me morí así, siendo como era, inútil. No, no, en Cristo hay un cambio de vida. Ahora usted dirá, pero es que, ¿sabe? Que yo llevo tantos años, no, es que, ¿sabe? Usted debe decirle, Señor, Señor, quiero mostrar el cambio que tú has hecho en mi vida. Y a lo mejor a usted le pasa que no controla su lengua, no controla las palabras, no controla sus gestos. A lo mejor usted reacciona mal cuando alguien le dice algo y
y después se da cuenta que no debió haber sido eso, no debió haber dicho así, no debía haber actuado de esa manera. Y la única forma de arreglarlo es hacer todo lo contrario de lo que hacía antes. Si antes usted justificaba una mala acción, una mala reacción suya, ahora usted no puede justificarlo. Ahora es cuando usted debe decir, perdóname, yo no debía haber hecho eso, yo no debía haber actuado así, yo no debía eh, haber reaccionado de esa forma, perdóname si te ofendí. Y ahí se verá que está en Cristo, porque las cosas viejas pasaron. Entonces usted debe entender que en Cristo cambia todo en su vida, todo. Y usted dirá, me gustaría que me cambiara esto. También el Señor lo puede cambiar. Puede cambiar su forma de ser, de reaccionar, de responder, de llevar y enfrentar las situaciones difíciles. El Señor puede hacerlo todo y basta que usted sencillamente le diga, Señor, cámbiame, cámbiame lo que no es agradable. Oiga, le digo algo, si no es agradable a la gente que a usted le rodea, la forma que usted tiene de ser, imagínese cómo será para el Señor. Y usted dirá, pero es que Él me conoce. Sí, por eso mismo quiere que usted pueda cambiar. Y a lo mejor usted ha vivido situaciones difíciles en la semana, hace 2 semanas atrás, y reaccionó mal y no sabe cómo arreglar la cosa. Bueno, la única forma de arreglar las cosas es volviendo atrás y restaurando lo que se arruinó. Y si fue una mala reacción, usted tiene que decir, perdóname, yo reaccioné mal. Y esto tiene que cambiar en mí. Y te pido que me ayude. Y usted pide perdón. Es la única forma de restaurar lo que se haya dañado. Recuerde que usted es nueva criatura. No es como antes. Y usted no puede justificar si ha hecho algo que ha ofendido a un hermano. Usted debe pedir perdón. Usted debe pedir perdón. Y si no sabe cómo hacerlo, allí acérquese a un anciano de la iglesia, un hombre de respeto, un hombre maduro. No, busque, voy a buscar a un viejito. No, un hombre de respeto, un hombre maduro, que dé testimonio de Cristo. Y usted diga, ¿sabe? Yo me equivoqué en algo, ¿cómo debo hacerlo para remediarlo? Y ahí va a tener un buen consejo. Ya la palabra del Señor es el mejor consejero. Y seguramente la persona le va a aconsejar de acuerdo a la palabra del Señor. Acérquese, le voy a decir así, acérquese al pastor. Si usted dice, no, es que me da vergüenza que alguien sepa, bueno, el pastor debe ser una persona que éticamente no va a estar pregonando los errores de los hermanos desde el púlpito. Ya, uno tiene que aprender a tener la reserva de las situaciones que uno sabe. Así que, hermano, no se justifique, sino que usted busque que esta nueva criatura se muestre ahí con su testimonio. Amén. Pasamos al número 12, versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. La palabra de Dios para todo dice, te envío de nuevo a Onésimo. Pero hacerlo es para mí tan difícil como perder algo de mí mismo. Aquí Pablo, el ex fariseo, el que antes confiaba en su propia justicia, el que defendía la exclusividad del judaísmo respecto al Mesías, ahora, por un cambio radical sobre su vida, está hablando a favor de un esclavo pagano, lo más bajo de la sociedad romana, el último peldaño. Y Pablo, oiga, la persona importante, pero ahora en Cristo, llama a este esclavo, al último de la sociedad, un hijo suyo. Quizás, considerando lo vil que él era y que todos nosotros éramos, porque al final lo que tenemos de mayor valor nosotros es tener a Cristo en nuestro corazón.
Así que, hermano, cuando Pablo deja de lado todos sus privilegios, deja de lado todas sus medallas, tendría que decirlo así, cuando él es capaz de renunciar a todo lo que antes para él era ganancia, para ahora interceder por por la última persona en el escalafón de la sociedad romana, un esclavo pagano, un vil personaje, ladrón que había escapado. Pero él se miró también a sí mismo. Recuerde que la palabra dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces les hace ver en realidad en cuál es nuestra condición. Éramos despreciables, hermano. Pero el Señor nos apreció, nos escogió, deshizo todos los parámetros del mundo para poner una nueva marca, y nadie se puede jactar, sino que es Dios mismo el que toma allí nuestra vida para ponerla allí en honor, en honor. Ahí en esta parte, digo yo, Pablo ya con Cristo en su corazón, él podía amar aún a los despreciables. Recordé ahí cuando en misiones nosotros ayudábamos a los Dalit, los despreciables de la India, el último, los últimos y más últimos de toda esta jerarquía en India. Pero Dios a ellos los miró, los recibió y escogió para avergonzar los que creen que son dignos, los que creen que son dignos. Y en esto la dignidad para nosotros la hace el Señor. Amén. Para nosotros. Verso 13. Pablo le dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Oiga, es tal el cambio de Onésimo que Pablo dice, yo confío totalmente en él y quisiera retenerlo para que esté conmigo y me sirva como si fueras tú mismo. Oiga, si Filemón está en Cristo, va a entender esto, pero si no está en Cristo, diría, pero ¿cómo me compara con un esclavo pagano, ladrón? Pero cuando uno está en Cristo, oiga, todas esas formas mundanas quedan en segundo plano. Porque, ¿sabe? Uno tiene que aprender a mirar a Cristo en las personas. Y nosotros tenemos que mirar a Cristo en el hermano. Aunque le cueste, usted tiene que mirar y encontrar a Cristo en el hermano, en el que está allí, en el que usted ve el día domingo. Ver a Cristo. Y Pablo veía a Cristo en Onésimo, así como veía a Cristo en Filemón. Por eso dice, en el lugar tuyo, quisiera retenerlo para que esté conmigo. Me sirva como si fueras tú mismo. No hay ninguna diferencia. Porque los dos tienen a Cristo reinando en sus corazones. Así que, mi hermano, la Nueva Biblia Viva lo dice, hubiera querido retenerlo conmigo en esta prisión en la que estoy para predicar el Evangelio, pues así me habría ayudado en lugar tuyo. Así me hubiera ayudado en lugar tuyo. Oiga, qué tremendo es esto, ¿ah? Esto es tremendo, yo digo, el cambio de vida realmente se nota. En el verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pero me gusta como lo dice la Biblia, la palabra ahí de España, dice, pero no he querido hacer nada sin contar contigo, para que el bien que puedas hacer lo hagas de buen agrado y no a la fuerza. Para que lo hagas de buena gana.
y no por obligación. Él no quería que pareciera una imposición, sino de voluntad espontánea. Así él podría mostrar su buena voluntad y su amor por Pablo. Oiga, yo pensaba en esto, personas que se conocen por tanto tiempo, y Pablo en realidad al enviar esta carta con el mismo Onésimo, ahora imagínese así esta escena de la película, el esclavo que arrancó y que le robó algo material, de repente viene y vuelve a la casa de donde escapó y trae en su mano una carta. Y Filemón tiene que haber, alguien le dijo, oye, viene llegando, volvió Onésimo, el que se arrancó, el que te robó, el que te llevó el computador, el notebook. Ahí viene de vuelta y no trae nada, trae un puro papel, trae una carta nomás. Oiga, y Filemón tiene que haber tomado la carta y empezar a leer. Y ahí se encuentra con que Onésimo ahora no solo es un esclavo de él, es su hermano en Cristo. Oiga, cómo cambia todo, ¿ah? ¿Cómo cambia todo? Alguien me decía, ¿por qué la Escritura no sanciona la esclavitud? ¿Por qué no de inmediato comienza a hablar que eso no corresponde? Yo le decía que las Escrituras en realidad no la sancionan, no sancionan la esclavitud, sino y tampoco promociona una cruzada contra la esclavitud. Lo que sí la Escritura hace, propone los principios que deben seguir, ¿ya? Porque la Escritura no incitó a una marcha en contra de la esclavitud, ni que se levantaran los esclavos para exigir los derechos humanos. Recuerde que lo decíamos hace un tiempo atrás, Dios respetaba lo que pasaba culturalmente en cada región. Pero claro, no era el tiempo de la emancipación de la esclavitud. Llegaría el momento en que esto sucedería. Pero en ese tiempo Pablo no incitaba a una rebelión, ni a una protesta, ni a funar a los amos. No, no, sencillamente puso los principios cristianos, aún en algo que en realidad, yo digo, Dios ya lo sabía, pero no era su perfecta voluntad. Si hay algo que el Señor nos llama a nosotros, servidores de Él, sí, esclavo de Cristo, pero con amor, de buena voluntad, para glorificar el nombre del Señor. Amén. El próximo jueves continuaremos desde el verso 15 en adelante. Recuerde que esta carta ya a Filemón es solo un capítulo, es solo un capítulo y tiene solamente 25 versículos ya, y ya el próximo jueves vamos a continuar con esta intercesión y seguramente no sé si iremos a alcanzar a terminar, pero de todas maneras yo debo decirle, esta ha sido una buena carta que nos muestra los principios que deben haber. A pesar de ser injusto, debemos nosotros mostrar a Cristo siempre. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por los hermanos que están siguiendo esta secuencia, Señor, de esta hermosa carta de Pablo a Filemón. Y yo pido que la gracia suya sea sobre cada uno de ellos. Nuevamente le pido por los que están pasando aflicciones y necesidad. Y también le pido por aquellos que por medio de esta carta se están dando cuenta de algunas situaciones que no han sido bien hechas. Pero yo pido que en cada situación pongamos los principios de Cristo por encima de las cosas que a nosotros nos gustan, sino el agradar a Dios por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos. Ayúdenos a hacer su voluntad en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerde el domingo, escuela dominical. Tenemos el culto en la tarde. Ya estamos en el discipulado. A esta hora estamos en el discipulado jueves a las 7:30. Que el Señor le bendiga y siga adelante en Cristo. Él le ama y espera venir a buscarnos. Bendiciones.